Bueno, muy buenos días. Perdón por habernos conectado un poco tarde. Teníamos unos problemitas técnicos, pero pues ya se están arreglando. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a las personas que se han conectado, agradezco al equipo que hace posible esta conexión. Vamos a dar un tiempito, aunque ya, bueno, ha pasado 10 minutos, espero que ya la mayoría se hayan conectado. Recordarles que nuestras jornadas académicas quedan en la página de YouTube, de la Fundación Valle de Lili, esas se montan más o menos 2 o 3 semanas después que tenemos nuestra jornada. Para las personas que no me conocen, soy Liliana Muñoz, dermatóloga y dermatopatóloga de la Fundación Valle de Lili. Les doy la bienvenida a nuestra jornada académica de dermatología número 54. Estamos haciendo todo lo posible para que estas jornadas sean híbridas, porque obviamente no queremos perder a los asistentes que se conectan desde otra ciudad. Entonces estamos haciendo todo lo posible. Les recuerdo que nuestra jornada académica se hace el primer sábado de cada mes. Si hay algún evento académico, pues se pospone. Estas son unas actividades académicas que son de temas de dermatología que se hacen en conjunto con los residentes de dermatología de la Universidad Libre y de la Universidad ICESI. ¿Cuál es la dinámica? Son 2 temas. Un primer tema, se deja un espacio para preguntas, inquietudes, y después un segundo tema. Y después, bueno, recuerden que pueden poner sus preguntas en el chat, entonces vamos a estar pendientes y yo se las hago llegar al conferencista. Bueno, muy bien, entonces pues el día de hoy vamos a tener 2 temas. El primer tema es vitiligo, un gran desafío en la medicina moderna, a cargo de la doctora Daniela Ramírez, residente de dermatología de la Universidad ICESI de segundo año. El segundo tema es historia del vitiligo y desarrollo de técnicas para la repigmentación del vitiligo, a cargo del doctor Rafael Falabella, dermatólogo, profesor emérito de la Universidad del Valle y profesor de la Universidad Libre. Y tenemos 2 asesores expertos invitados. Tenemos al doctor Jairo Victoria, dermatólogo pediatra, docente y coordinador de la especialización en dermatología de la Universidad Libre, y al doctor Juan Guillermo Chalela, dermatólogo, docente de la Universidad Militar y de la Universidad de los Andes. Entonces, vamos a arrancar a darle la bienvenida a la doctora Daniela Ramírez con el primer tema de nuestra jornada académica. Bienvenida, doctora. Compartir mi presentación. Me confirman ahora si pueden verla. Aún no, Dani. ¿Todavía no? Ok. No. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, de nuevo, buenos días. Bienvenidos a esta actividad académica. El día de hoy, pues yo voy a encargarme de presentar esta primera conferencia titulada Vitiligo, un gran desafío en la medicina moderna. Mi asesor es el doctor Rafael Falabella, quien pues la verdad es un honor que esté con nosotros el día de hoy. Entonces, bueno, para entrar pues, en materia, debemos tener en cuenta que el vitiligo es uno de los trastornos cutáneos más comunes y es un desafío para nosotros como dermatólogos. ¿Y por qué un desafío? Pues realmente, a pesar de que es una patología que lleva muchos años, realmente los mecanismos fisiopatológicos aún no son claros y pues por eso también su intervención no suele ser pues exitosa como esperamos que sea.
Entonces, el vitiligo es un trastorno despigmentante de la piel y la mucosa que se va a caracterizar por la pérdida o destrucción selectiva de los melanocitos, que finalmente pues va a llevar a una pérdida del pigmento en áreas afectadas de la piel. Esa despigmentación se puede presentar o puede progresar a lo largo de la vida del individuo, más que todo pues en el vitiligo generalizado, como vamos a verlo más adelante. Entonces, como les comentaba, realmente el mecanismo fisiopatológico no es claro, sin embargo, que se ha visto que es un trastorno que está mediado por el sistema inmunitario. Se va a caracterizar, ¿por qué? Por presencia de unas máculas despigmentadas o de un color blanco tiza. La mayoría de estas van a ser simétricas y su tamaño puede aumentar con el tiempo. Esto pues va a ser en relación de la pérdida de esos melanocitos funcionales. Súper importante, que no es una enfermedad insignificante o cosmética como muchos, incluso pues colegas o incluso personas la consideran. Ya hay que tener muy claro que esto es una enfermedad que deteriora de manera significativa la calidad de vida de los pacientes. Suele ser una patología, un trastorno asintomático y también muy importante que puede aparecer en cualquier momento de la vida. También se ha visto que no se va a dirigir únicamente a la piel. Ya parece que tiene un potencial para desencadenar el desarrollo de síndromes generalizados y más que todo aquellos síndromes que están relacionados con el sistema inmunitario, precisamente por los mecanismos fisiopatológicos que se han identificado. Digamos, el primer informe de asociación con otra enfermedad lo realizó Thomas Addison en el año 1855, donde identificó la asociación de insuficiencia suprarrenal con vitiligo al identificar autoanticuerpos contra los melanocitos. Entonces, generalmente los pacientes suelen asociar el inicio o la aparición de nuevas lesiones con eventos cotidianos, como ¿qué? Como el estrés emocional, el embarazo, quemaduras solares, trauma. Sin embargo, la evidencia clara de que existe un vínculo entre el vitiligo y la respuesta isomórfica o también denominada fenómeno de Koepner, que recordemos que es esa reproducción de lesiones de una dermatosis propia que se da o se localiza en puntos pues, de trauma previos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, como les comentaba inicialmente, es el trastorno despigmentante de la piel más común y la prevalencia estimada a nivel mundial, tanto en adultos como en niños, se ha visto que oscila entre los 0.5 a 2%. En Dinamarca, en el año 1977, es donde se empiezan a realizar estos primeros estudios epidemiológicos y se identificó que afectaba al 0.38% de la población. Realmente, pues se ha visto que no existe una predilección por un fototipo específico, ¿ya? O pues grupos étnicos, pero se ha identificado que pueden haber grandes diferencias geográficas. Por ejemplo, se han realizado pues estudios de prevalencia y se ha visto, por ejemplo, en China, que la prevalencia es aproximadamente el 0.93%, a diferencia de India, que es mucho más alta, que es el 8.8%. Pero ¿qué pasa? Digamos que esto lo debemos como agarrar con pinzas porque aquí en India se pueden estar incluyendo trastornos despigmentantes por sustancias tóxicas o por ácidos, que pues es muy común en estas regiones. En cuanto al compromiso de hombres y mujeres, pues se ha visto que es igual ya. Tanto las mujeres como las niñas suelen consultar con mayor frecuencia y esto puede estar relacionado con ese impacto negativo que tiene este trastorno, más que todo en este tipo de población, a diferencia pues de los hombres y los niños. También se ha identificado que el 25% de los pacientes desarrollan la enfermedad antes de los 10 años, casi la mitad de los pacientes lo desarrollan antes de los 20 años y entre un 70-80% desarrollan la enfermedad antes de los 30. También en reportes de casos se ha identificado el caso más temprano, que justamente fue un recién nacido, y el reporte de caso pues, más
en pacientes pues más viejos se ha identificado en 54 años. Entonces vemos, como les nombraba anteriormente, pues puede aparecer en cualquier momento de la vida. En cuanto al vitiligo no segmentado, este se ha visto que se desarrolla en todas las edades, pero tiene un pico entre los 10 y los 30 años, y el segmentado sí se suele presentar a una edad mucho más temprana en comparación con el vitiligo no segmentado. ¿Cuáles son esas características clínicas de este trastorno? Entonces, como estamos viendo en la imagen, son máculas que están rodeados, como vemos acá, de una piel normal, suelen ser un color un blanco tiza, vemos unos márgenes muy bien definidos y generalmente va a involucrar áreas que pues normalmente estaban pigmentadas. ¿Cuáles son esas localizaciones más frecuentes? Se ha visto pues en rostro, extremidades, genitales, áreas periorificiales. Y también puede acompañarse de leucotriquia, que es esa pérdida pues, del pigmento pues, en el pelo. A menudo esta leucotriquia sigue a una despigmentación de la epidermis que pues, va a estar circundante. También puede presentarse de manera ocasional compromiso de mucosas o incluso órganos internos que pues, contengan melanocitos. Otra de las características que podemos encontrar en estos pacientes es el aloneus. El aloneus, como estamos viendo aquí en la imagen, es un neus melanocítico que va a estar rodeado por una zona de despigmentación muy bien delimitada, ¿ya? Este se ha asociado con vitiligo y puede predecer el desarrollo de vitiligo generalizado. Suele ser único o múltiples, ¿ya? Y ocurre entre el 20 y el 50% de los pacientes. También se ha identificado que el 20% de los pacientes que tienen aloneus también pues tienen vitiligo. Bueno, pero entonces para entender un poco más este trastorno, en el 2012 el Consenso Internacional de Vitiligo lo clasificó en vitiligo no segmentario, vitiligo segmentario y un grupo indeterminado sin clasificar que pues no cumple con las características de estos dos. Entonces es así como el término vitiligo se definió solamente para designar a todas esas formas del vitiligo no segmentario, que incluyen los subtipos acrofacial, el mucoso, generalizado, mixto y raro, que esto pues los voy a abordar más adelante. Dentro de estos subtipos, los que más se presentan pues con mayor frecuencia es el acrofacial y el generalizado. Digamos que esta clasificación que realizó el consenso fue una de las decisiones más importantes precisamente porque permitió distinguir el vitiligo segmentado de otros, y esto pues es importante por sus implicaciones pronósticas como ya les voy a explicar. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, recientemente se ha, digamos que tenido un avance en cuanto a la comprensión de esta, ¿ya? Se ha clasificado como una enfermedad que es mediada por el sistema inmune, donde van a haber una asociación de factores genéticos, factores ambientales, anomalías metabólicas, como estrés oxidativo, desprendimiento celular, que finalmente pues, van a llevar a la destrucción de los melanocitos funcionales. Entonces, pues vemos que realmente es un trastorno multifactorial y esos mecanismos de destrucción de los melanocitos pueden presentarse por respuestas genéticas, respuestas autoinmunes, estrés oxidativo, generación de mediadores inflamatorios. Entonces, realmente se ve que están involucradas tanto respuesta inmune como adaptativa. Sin embargo, y esto digamos es lo desafiante de esta patología, es que no todas estas hipótesis son suficientes para explicar los diferentes fenotipos de vitiligo. Por eso es ahí el desafío también al momento de iniciar un manejo terapéutico en estos pacientes. Entonces, existen, digamos, varios mecanismos que explican esa pérdida progresiva, ¿ya? Que puede ser por un ataque inmunológico o por una degeneración del desprendimiento celular. Entonces, así como se empieza a hablar de una teoría de convergencia, una teoría integrada, que esta nos sugiere que múltiples mecanismos trabajan de manera conjunta para contribuir a la destrucción de los melanocitos. ¿Qué se ha planteado? Que el vitiligo no segmentado y el vitiligo segmentado tienen diferentes mecanismos patogénicos. ¿Por qué? Porque pues también hay unas diferencias clínicas marcadas en estos dos.
Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha sugerido? Que el vitiligo no segmentado se genera por una activación inmunitaria sistémica versus vitiligo segmentado que ya involucra una reacción citotóxica local. También en el vitiligo segmentado se ha planteado una hipótesis que es la hipótesis neural, donde pues las lesiones suelen manifestarse como siguiendo un dermatoma, ¿ya? Sin embargo, también, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que se ha estudiado. Se han encontrado linfocitos T específicos para los melanocitos, ya al igual que el vitiligo no segmentado. Entonces, digamos, sí hay participación también en el del sistema inmune, pero esta en el vitiligo segmentado es limitada. Entonces, ¿qué se ha sugerido como de manera general? Que es una patogenia inflamatoria donde están superpuestas ambas formas, que finalmente en estas formas se va a llevar una liberación de citoquinas proinflamatorias y neuropéptidos, que puede ser por un estímulo externo, ¿ya? Como pues que van a inducir pues el aumento del estrés oxidativo o por una susceptibilidad genética, que finalmente pues va a llevar a liberación de citoquinas como vemos acá, como el factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis beta, interleuquina 1 alfa y beta, interleuquina 2, 6, 8, que finalmente pues van a generar esa destrucción de los melanocitos. Entonces, en cuanto a la genética del vitiligo, los estudios epidemiológicos que se han realizado pues, a través del tiempo han visto que tiende a acumularse en familias, ¿ya? Sin embargo, pues el riesgo genético no es absoluto, pero se ha visto que el 20% de los pacientes con vitiligo tienen al menos un familiar de primer grado que padece este trastorno, con un riesgo relativo de 70 y pues 10 veces. También se ha revelado casi 50 losis genéticos que van a conferir un riesgo de desarrollar este trastorno. Y varios de esos losis son componentes que hacen parte de ese sistema inmuninato y adaptativo que comparten otros trastornos autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad tiroidea autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, y por eso se ha visto que son patologías que se han asociado con esta entidad. Entonces, dentro de los genes, digamos, que mayor relevancia tienen en el desarrollo de este trastorno está el gen TIR. Este va a codificar para la tirosinasa. Recordemos que la tirosinasa es una enzima que cataliza pasos importantes para la biosíntesis de la melanina. Esta es un autoantígeno importante para el vitiligo generalizado. ¿Y qué se ha visto? ¿Qué se ha descubierto? Que en el vitiligo no segmentado hay una variante de susceptibilidad de este gen y por lo tanto esto ha llevado a una desregulación de la inmunovigilancia contra el sistema melanocítico. También se ha identificado mutaciones o Este polimorfismo va a llevar a una producción de grandes cantidades de esta proteína en estos pacientes y eso va a inducir un aumento del riesgo de plegamiento incorrecto de proteínas, que ya voy a explicar más adelante en qué consiste esta respuesta, pero finalmente esta respuesta va a llevar a la autofagia y a la apoptosis de los melanocitos. Está también el gen XBP1 que va a codificar para esa proteína, unión de esta proteína 1. Entonces, lo que se ha identificado es que polimorfismos en este gen, pues van a como suprimir o mitigar la respuesta de la proteína, no va a lograr como mitigar la respuesta de la proteína desplegada. Entonces, respecto al estrés oxidativo, digamos que el estrés oxidativo se ha visto que puede ser el evento inicial en esa destrucción de los melanocitos. Entonces, en estos pacientes con vitiligo, los melanocitos van a perder como esa capacidad de adherencia. Entonces, pues recordemos, aquí tenemos el melanocito y queratinocito. ¿Qué pasa? Estos van a estar adheridos no por uniones fuertes como desmosomas, sino como unas proteínas, unas moléculas de adhesión simple,
¿ya? Como son la aderina, las integrinas, pero ¿qué pasa en estos pacientes? Estas moléculas de adhesión están disminuidas y antes se ha identificado un aumento de moléculas como la tenasina, que es una molécula antiadherente, perdón. Entonces, esto le va a conferir como inestabilidad a este melanocito y va a hacer que él sea más susceptible al estrés oxidativo. ¿Qué pasa con este melanocito cuando se expone al estrés oxidativo, sea por eventos externos como la radiación ultravioleta, el trauma, la exposición con componentes de fenoles o monobenzonas, o internos como por ejemplo esa susceptibilidad y polimorfismo genético? ¿Qué va a pasar? Que la mitocondria de este melanocito va a empezar a liberar especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Estas mitocondrias en estos pacientes se ha visto que pues su función está alterada y va a haber una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno. Entonces va a haber un desbalance en ese estado antioxidante, ¿ya? Con aumento de moléculas prooxidantes como la superóxido dismutasa, va a haber disminución de la catalasa y la glutatión peroxidasa también. Entonces, este desbalance pues va a hacer que cada vez el melanocito esté sometido al estrés. Ese estrés va a generar un estado proinflamatorio que va a llevar a una liberación, como vemos de acá, de interleuquina 6, interleuquina 8. Adicionalmente, al estar expuesto de manera prolongada a ese estrés oxidativo, va a generar que este melanocito entre en un estado preenescente, ¿ya? Y va a inducir que al haber más aumento de especies reactivas de oxígeno, también se puede empezar a generar un daño en el ADN, en la fragmentación de proteínas, en la peroxidación de lípidos, y también se ha identificado que va a haber un deterioro del plegamiento de las proteínas. Entonces, estas proteínas van a empezar a acumularse de su manera inmadura, como vemos acá, y se va a dar lugar a la activación de la respuesta de proteína desplegada, que vemos aquí, que finalmente, ¿qué van a llevar? A la autofagia y a la apoptosis de estos melanocitos y queratinocitos. Entonces, es así como se da entrada a esa activación de la respuesta inmune innata y adaptativa. Digamos que la respuesta inmune innata es como esa brecha entre el estrés oxidativo y la respuesta inmune adaptativa. Ya cuando esos melanocitos y queratinocitos están estresados, van a empezar a liberar exosomas, que estos exosomas actúan como moléculas, como patrones moleculares asociados a daño. Estas van a contener antígenos específicos de melanocitos, microARNs, proteínas de choque térmico como esta que estoy señalando, que es la proteína de choque térmico 70 inducible. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Estos exosomas presentan estos antígenos diana de melanocitos a las células dendríticas. Entonces aquí las células dendríticas ya no van a estar como en su estado inmaduro, sino que pasan a ser células presentadoras de antígeno ya maduras y con una función efectora. Esas células presentadoras de antígeno van a activar linfocitos TCD4 y CD8, ¿ya? Y estos linfocitos, principalmente los CD8, van a liberar citoquinas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 17, ¿ya? Y también, adicional a eso, esta proteína de choque térmico 70 inducible, que estoy señalando acá, va a inducir también la progresión de este trastorno. ¿Y cómo lo hace? Que a través de las células dendríticas plasmocitoides va a liberar más interferón alfa. ¿Qué pasa entonces? Este interferón alfa, como estamos viendo acá, se va a empezar a unir ¿a qué? A sus receptores y va a activar la vía de JAK1, JAK2 y STAT1, que es esa vía de activación de la transcripción, a través de estos receptores que vemos aquí, que son los CXCR3. Y va a inducir la liberación de estas moléculas como la CXCL9 y la CXCL10. ¿Qué pasa con la CXCL9? Va a inducir la liberación de linfocitos TC8 específicos para esos melanocitos, esos linfocitos TC8 citotóxicos que van a llevar
destrucción de estos. Y la CXCL10 lo que va a permitir es inducir o permite la localización de estos dentro de la piel y su función efectora. Entonces, al momento de estar más expuestos y tener más susceptibilidad del estrés oxidativo, digamos que esto se vuelve un ciclo positivo, finalmente induciendo destrucción de melanocitos. Era importante explicar estas vías porque vamos a ver más adelante que dentro de las terapias emergentes están dirigidas específicamente a citoquinas claves y también a vías claves de estos mecanismos. En cuanto a la clasificación, como les comentaba, el vitíligo se va a clasificar vitíligo no segmentado, vitíligo segmentado y un mixto que puede tener características de estos dos. Dentro del vitíligo no segmentado están todos estos subtipos, ¿ya? Que les voy a explicar más adelante. Y dentro del vitíligo segmentado, pues va a haber uno que puede ser focal, unisegmentado, bisegmentado o multisegmentado. Entonces, en cuanto al vitíligo no segmentado, se han realizado estudios de clase latente y se han identificado dos tipos de fenotipos. ¿Ya? Uno que tiene un inicio temprano de la enfermedad antes de los 12 años y este se asocia más que los pacientes suelen presentar aloneus y hay como un antecedente familiar de esa pérdida prematura del pigmento del pelo. Y ya un inicio tardío que suele cumplir más características con una distribución acrofacial que ya pues la voy a explicar. Entonces, dentro de esos subtipos del vitíligo no segmentado está de los más comunes el vitíligo generalizado. ¿Y cómo se ve? Podemos encontrar este tipo de vitíligo. Máculas despigmentadas bilaterales, como estamos viendo, suelen ser simétricas, pueden tener una distribución aleatoria en todo el cuerpo y generalmente las áreas donde más compromiso hay son estas donde hay mayor presión, fricción o trauma, como por ejemplo aquí en la zona, por ejemplo, de la ropa interior, pantalón, y aquí por ejemplo zonas de apoyo. Y que se ha visto que este puede comenzar en la niñez o también en la adultez temprana. En cuanto a otra de las formas más comunes está el vitíligo acrofacial, son máculas como vemos acá despigmentadas, se van a limitar como su nombre lo indica, extremidades distales y el rostro. ¿Y cuál es la característica distintiva? Que se presenta la despigmentación en los dedos distales y también en los orificios faciales. Puede pasar que más tarde progrese e incluya otras zonas del cuerpo y aquí ya estaríamos hablando de un generalizado o un universal dependiendo del compromiso de la superficie corporal. También hay una variedad de este vitiligo, de este subtipo, que las lesiones se van a restringir solamente a los labios o a la punta de los dedos, llamado punta labios. El vitíligo mucoso es otro de estos subtipos que, como su nombre lo indica, va a involucrar mucosa oral o genital. Esto digamos que este subtipo puede ocurrir en un contexto de un vitíligo generalizado o pues como una condición aislada y es aquel que permanece aislado después de al menos 2 años de seguimiento y pues queda estable. En cuanto al vitíligo universal, como vemos acá en la imagen, se presenta una despigmentación completa o casi completa de la piel. Es decir, hay un compromiso aproximadamente del 80 al 90% de la superficie corporal. Generalmente este viene precedido por el vitiligo generalizado, que él va a empezar a progresar de manera gradual con despigmentación de la piel y el pelo. También está el vitíligo focal. Como vemos aquí en la imagen, suelen ser lesiones que son pequeñas, aisladas y despigmentadas. Realmente no hay como un patrón de distribución evidente y pues no evoluciona después de un periodo aproximadamente de 1 año a 2 años. Sin embargo, esto no es regla de oro. Puede presentarse una característica y es que puede evolucionar a un vitiligo segmentado o no segmentado. Entonces, la aparición concomitante del vitiligo segmentado y no segmentado se puede presentar y es ahí como llamamos el vitiligo mixto. Entonces, se ha visto que pues esto es una manifestación superpuesta de un trastorno poligénico generalizado. Que se ha visto que el vitiligo segmentado afecta menos del 20% de ese segmento del dermatoma o tiene como una distribución lineal como siguiendo las líneas de Blaschko.
que en cuanto a la respuesta al tratamiento también nos podemos orientar un poco porque ¿qué se ha visto? Que en vitiligo segmentado, cuando se utiliza fototerapia de banda estrecha, suele ser mala comparación con el no segmentado, que tiene que tener una respuesta mejor. Hay también otro tipo de vitiligo que no cabe como dentro de estas dos, de vitiligo segmentado y no segmentado. Está el vitiligo punteado, que se caracteriza porque presencia unas máculas puntiformes, es muy bien delimitadas y puede afectar cualquier parte del cuerpo. Si no coexisten con máculas clásicas de vitiligo, entonces hablamos simplemente de una leucodermia punctata. En cuanto al vitiligo hipocrómico, suelen presentarse como máculas hipopigmentadas de una distribución seborreica, es decir, en zonas donde hay mayor seborreica, folículo piloso, suele afectar cara, cuello y también puede acompañarse como máculas hipopigmentadas en tronco y cuero cabelludo, como vemos aquí en la imagen. Suele ser un subtipo que afecta más fototipos más altos. Y está el vitiligo folicular, que es esa presencia de leucotriquia en ausencia de despigmentación de la epidermis circundante. En cuanto al vitiligo segmentario, es un tipo raro de enfermedad. Como les comentaba anteriormente, se ha hablado de esta hipótesis neural que sigue un dermatoma o un cuasi dermatoma, comienza en la niñez más temprano y no suele asociarse con enfermedades autoinmunes. Este puede ser o monosegmentario, bisegmentario o plurisegmentario. Entonces, esas máculas despigmentadas van a estar distribuidas, como les comentaba, un patrón dermatomal. Se asocia con leucotriquia, ya a diferencia del no segmentado, que es la leucotriquia se puede presentar, pero es más común del segmentario, y el inicio tiende a ser más temprano. Y pues puede haber un compromiso parcial o total del dermatoma. La lesión característica es igual que la del no segmentado, estas máculas blanco tiza, como hemos dentro del segmento durante un periodo de 6 a 24 meses y después de una, digamos, diseminación rápida de ese dermatoma afectado, se ha visto que esa mácula suele como permanecer estable. Puede haber recurrencia, ya, es decir, que después de la estabilidad, años después, se puede presentar esa recurrencia. Y esto se presenta más, y puede presentarse también casos raros donde esas lesiones se puedan generalizar y convertirse como parte de un vitiligo mixto. Dentro de ese subtipo del vitiligo segmentado está el más común, que es el vitiligo no segmentario, ¿ya? Que está blancas despigmentadas en un lado del cuerpo, como estamos viendo aquí en la imagen, ¿ya? Pueden haber otros patrones, se ha visto como un pigmento que se va a superponer como a varios dermatomas, puede ser ipsio contralateral o siguiendo líneas de Blaschko. Dentro de las localizaciones, la más común o la que se ha visto más involucrada es el rostro, la cabeza, en más del 50% de los casos, y el dermatoma más afectado es el trigémino. ¿Qué otras localizaciones se han visto que se puede presentar con mayor recurrencia? Troncos, extremidades y cuello. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ya el diagnóstico realmente es clínico, ya es muy importante que palpemos, no nos dé pereza, no nos dé, palpemos, sintamos la piel, ¿ya? Para definir, bueno, estoy hablando de una mácula, estoy hablando de una placa, ¿ya? También hagamos un buen examen físico, desnudemos el paciente, debemos tener claro que este tiene unas distribuciones típicas, ya, que puede comprometer genitales, puede estar en zonas periorificiales, áreas de fricción, entonces hagamos un examen completo. Digamos que es muy importante que en la evaluación tengamos en cuenta una historia clínica muy detallada y el examen físico completo de la piel, ¿ya? También evaluar la gravedad de la enfermedad y factores pronósticos individuales. Podemos tomar ayuda de clinimetrías, ¿ya? Como por ejemplo está el formulario del Vitiligo European Task Force o el BASI, que nos van a permitir identificar o ver cómo está la progresión, ver si hay repigmentación o no. Ya dependiendo, toma diferentes áreas corporales, como vemos acá,
y también nos va a servir como seguimiento del paciente, ya como para ver cómo está respondiendo este paciente. Entonces, importante preguntar durante la consulta, antecedentes familiares de vitiligo o pues canas prematuras, antecedentes familiares o personales de enfermedad tiroidea u otra enfermedad autoinmune. Tener en cuenta fototipo de piel. Obviamente fototipos de piel más claros es más retador identificar estas máculas. Duración también de la enfermedad, ver extensión, actividad, si hay, ver cómo está la progresión, ver si hay presencia o no de fenómeno de Kepner, aloneus, ¿ya? Porque hay unos que más adelante los voy a nombrar, que son signos clínicos de actividad y en esos signos debemos correr con la intervención, ver si hay tratamientos previos, episodios previos de repigmentación, evaluar historia, exposición a sustancias químicas, efectos en la enfermedad de la calidad de vida. Es supremamente importante que preguntemos al paciente cómo afecta su calidad de vida. ¿Ya por qué? Porque pues sabemos que la piel juega un papel supremamente importante en nuestra interacción con el mundo, ¿ya? Se ha identificado que el efecto psicosocial que tiene el vitiligo es muy importante e históricamente es una patología que sufre un estigma social incluso desde la forma milenaria de las personas como Hansen, ¿ya? Y pues obviamente el grado de estigmación va a variar entre culturas, entonces importante que tomemos o uso de herramientas ya donde podamos evaluar la calidad de vida, podemos utilizar con una evaluación genérica como conocemos el DLQ o incluso hay unas herramientas más específicas dirigidas específicamente al vitiligo, que es el impacto, la escala de impacto del vitiligo. También preguntar por otras enfermedades, ¿ya? Como les explicaba en la parte de mecanismos fisiopatológicos, hay losis genéticos que se han asociado con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo entonces buscar enfermedad tiroidea autoinmune, anemia perniciosa, enfermedad celíaca, artritis reumatoide, enfermedad de Addison, diabetes mellitus tipo 1. Entonces, inicialmente, ¿qué podemos solicitar? Un hemoleucograma completo, TSH, anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa, glicemia. También siempre escuchar al paciente y si podemos hacer un seguimiento en conjunto con psiquiatría o psicología, pues sería lo ideal. ¿Por qué? Porque se han visto altas tasas en estos pacientes de depresión, ansiedad, impactos negativos en la vida sexual y también de deserción laboral y escolar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta el examen físico? Evaluar si hay marcadores clínicos de enfermedad activa y progresiva. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Hay presencia del fenómeno de Kepner? ¿Hay lesiones tricrómicas? ¿Hay presencia de lesión inflamatoria? Y si hay despigmentación tipo confeti, como vemos aquí en la imagen. Estos son signos de alarma que nos hacen prender a nosotros, ¿para qué? Para iniciar un manejo inmediato que ya les voy a comentar cómo lo vamos a iniciar. ¿Qué otras ayudas diagnósticas podemos contar? Entonces está la lámpara de Wood. Esta es una lámpara, un dispositivo portátil que va a tener, pues de irradiación UV con aproximadamente 365 nanómetros y esto nos va a permitir identificar pérdida focal de melanocitos y pues de detectar áreas que pueden ser visibles, más que todo en fototipos pues más bajos. ¿Cuándo es positivo? Cuando pues esto resalta una azul blanca con brillante bien delimitada, como vemos aquí en la imagen. También otra de las ayudas diagnósticas con las que podemos optar está la armatoscopía. Este nos permite, pues, para diferenciar vitiligo de otros trastornos despigmentantes que podemos encontrar en el vitiligo, una pigmentación como perifolicular residual y telangiectasias. También se han visto algunos patrones que nos pueden indicar, bueno, hay actividad o hay una lesión que está estable. Entonces, ¿qué podemos ver en lesiones progresivas? Una pigmentación perifolicular y en lesiones estables o remitentes, una despigmentación perifolicular. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la mácula despigmentada y vemos pues como una
patrón de progresión, que es este que estoy señalando acá, que es esta pigmentación perifolicular. A diferencia de esta, que si vemos la mácula y pues realmente hipodespigmentada y pues no vemos una pigmentación perifolicular, entonces pues nos está hablando de estabilidad. Aquí también vemos no hay presencia pues de pigmentación perifolicular, entonces también aquí vemos pues estabilidad, un poco pues de lesiones aquí también satélites. ¿Qué otras ayudas diagnósticas? Podemos realizar biopsia de piel, ya en el caso de que no tengamos muy claro el diagnóstico, ya. ¿Qué vamos a ver en la histopatología? Pues va a haber una pérdida de ese pigmento de los melanocitos en la capa basal, puede ser hasta el 78% en la epidermis, y también puede haber algo infiltrado inflamatorio, más que todo de tipo perivascular, como estamos viendo aquí en la imagen, ya de predominio pues linfocitario. También en el vitiligo pues activo podemos encontrar un patrón de dermatitis de interfase liquenoide y también se pueden identificar linfocitos CD8, que son pues las células más predominantes en el infiltrado y más que todo en piel perilesional. Entonces, lo recomendable es que cuando vamos a tomar la biopsia, tomemos también de una parte perilesional, ya que en esta zona es donde pues se ha visto que hay más actividad. Como diagnósticos diferenciales, pues realmente el abanico es muy amplio, ya hay muchas condiciones comunes y poco comunes que pueden presentar estas áreas de despigmentación. Hay que tener también claro diferenciar el vitiligo de la leucemia asociada a melanoma, porque la clínica es muy parecida y pues lo que nos diferencia son los anticuerpos contra el antígeno del melanoma, pues reconocido por las células T1, que es el MART1. Entonces, otro de los diagnósticos claves o que debemos pensar más que todo en niños, en recién nacidos o en el primer año, son el nevus despigmentoso, ¿ya? Depigmentoso. Es una hipopigmentación segmentaria, como vemos aquí en la imagen. Este generalmente se detecta al nacer o se detecta en el primer año de vida. Nos podemos ayudar con la luz de Wood. Suele ser estable, es decir, yo cito al paciente pues a controles y lo que voy a ver es que este puede aumentar de tamaño, pero es proporcional a lo que pues el niño está creciendo, ¿ya? Es un diagnóstico que es muy común del vitiligo segmentado y pues lo que se ha visto en este tipo de nevus es que realmente no, el número de melanocitos es normal, lo que se ha visto es una disminución en la producción de la melanina. Entonces, los diagnósticos diferenciales pueden ir desde procesos químicos, es de sustancias químicas como fenoles o pues otros derivados. También, por ejemplo, síndromes genéticos, está el piebaldismo, la hipomelanosis de Ito, hipopigmentación posinflamatoria como pitiriasis alba, líquen plano, reacciones pues, o toxicodermia. También fototerapia, incluso radioterapia pueden inducir esta despigmentación, hipomelanosis relacionada con neoplasias, como micosis fungoide, pitiriasis versicolor, congénitas como pues las que comentaba anteriormente, el nevus depigmentosus y pues otros como el líquen escleroso atrófico. Incluso pues tuvimos un caso muy interesante en consulta que fue una chiquita que tenía las dos patologías, vitiligo y líquen escleroso atrófico. Muy interesante. En cuanto al tratamiento, entonces, pues realmente es como hemos visto pues a lo largo de la charla, pues es de los retos dermatológicos más difíciles, ¿ya? Es muy importante reconocer que esto no es una enfermedad cosmética, ¿ya? Que existen tratamientos seguros y pues con cierta eficacia y también explicar al paciente que van a ver unas zonas que van a responder mejor a terapia, ¿ya? Y otras que suelen ser más resistentes. Esas zonas que responden mejor a terapia está el rostro, el cuello, tronco, extremidades medias y las que suelen tener mayor resistencia, labios y extremidades distales. También es un digamos, tratamiento. El tratamiento suele ser largo y hay que explicarles a los pacientes que hay que tener paciencia, ¿ya?
Generalmente, cuando se empieza a dar esa repigmentación, suele tener pues un patrón perifolicular o ya en la periferia de las lesiones. Y para nosotros hablar de falla terapéutica, por lo menos tenemos que esperar 2 a 3 meses para determinar si estamos o no ante una falla. ¿De qué va a depender la elección del tratamiento? Subtipo de la enfermedad, el alcance, también es importante tenerlo en cuenta, distribución, si estamos o no ante una actividad o progresión de la enfermedad, fototipo, edad, efectos sobre la calidad de vida y también motivación para el tratamiento. Hay pacientes que no van a disponer de tiempo, digamos, para ir varias veces a la semana, para hacer un control a largo plazo, entonces también debemos ofrecerles otro tipo de alternativas que vamos a ver más adelante. Realmente los tratamientos son seguros y eficaces, ¿ya? Está pues la fototerapia, los inmunosupresores tópicos, sistémicos, técnicas quirúrgicas que el doctor Falabella nos va a explicar en la siguiente conferencia. Y ahorita están las terapias emergentes muy interesantes, pues los estudios que se están realizando, que también les voy a explicar. Entonces, importante el enfoque terapéutico que sea personalizado, ¿ya? Como les decía anteriormente, los tratamientos consumen mucho tiempo y requieren seguimiento a largo plazo. Si el paciente no puede acudir de manera constante, no tiene los recursos para estar pues desplazándose, dependiendo del tipo de vitiligo, podemos ofrecer, por ejemplo, el camuflaje cosmético, ¿ya? Se puede asesorar sobre esta opción, importantísimo pues que sea por personal idóneo, ¿ya? Una enfermera experta o capacitada, y digamos, camuflaje cosmético incluye cosméticos o como tipo base o autobronceadores que tienen sustancias como dihidroxiacetona que, digamos, que va a proporcionar como un color que puede durar algunos días. Entonces, el tratamiento pues va desde una primera a cuarta línea, ya desde tratamiento tópico como corticoides o inhibidores de la calcineurina, fototerapia pues de banda estrecha, hasta la prueba de soraleno, pero digamos que esta no suele usarse, esteroides sistémicos, técnicas quirúrgicas y pues tratamientos despigmentantes. Entonces, en el vitiligo no segmentado, ¿qué pasa? Los pacientes, como les comentaba, suelen experimentar una progresión muy rápida, que puede ir de semanas a meses. En caso de progresión, que identifiquemos esos signos clínicos de progresión, debemos intervenir de manera urgente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con minipulsos de esteroides orales, puede ser de betametasona, hexametasona, 2 veces por semana. Y que se ha visto que al mes o a los 3 meses los pacientes pueden tener una muy buena respuesta. En cuanto a los corticoides tópicos, pues estos pues van a tener un efecto antiinflamatorio, inmunomodulador. Realmente no hay estudios que nos digan de manera clara hasta cuándo puedo llevar el periodo, pues. Existen, digamos, varios protocolos en que puede durar algunos meses, que se hace, por ejemplo, 2 veces semanales o incluso como por ciclos. Y en el caso de que se puede usar también con manera conjunta con inhibidores de la calcineurina, ¿ya? Que estos inhibidores se pueden usar en monoterapia, más que todo, pues si tengo lesiones en cara, cuello y pues también en los niños, teniendo en cuenta los efectos pues adversos de los corticoides. También está la fototerapia, ¿ya? Lo ideal es que pues esta se haga 3 veces a la semana y el número de dosis pues digamos, va a ir dependiendo de lo que veamos en la valoración. ¿Qué se recomienda? Que como protocolo de dosificación iniciemos con una dosis de 200 millijoules por centímetro cúbico, independientemente del fototipo, y luego ir aumentando 10 a 20%, ¿ya? Como dosis aceptables para la cara está en 1500 millijoules por centímetro cúbico y en el cuerpo 3000 millijoules por centímetro cúbico. Ya en cuanto al número necesario para determinar fallas, se habla de un 48 exposiciones o incluso los pacientes, si tienen una evolución lenta, pueden ser hasta 72 exposiciones.
Pues digamos que la fototerapia tiene un buen perfil de seguridad tanto en niños como en adultos. Esta se ha convertido más que todo la terapia de banda estrecha en el tratamiento inicial de elección más que todos los pacientes que tienen un compromiso mayor del 10% de superficie corporal, y lo ideal es que se continúe al menos 12 meses para ver pues una respuesta máxima. También la fototerapia puede ser dirigida con lámparas o excimer monocromáticos de 308 nanómetros. Este pues es útil más que todo para el vitiligo localizado, y se puede ver pues la repigmentación final y el resultado final pues dependiendo del número total de sesiones. En cuanto a los métodos quirúrgicos, pues es una opción terapéutica principalmente para pacientes con vitiligo segmentado y aquellos no segmentados que esté estable, es decir, después de un año que esté pues estable y que haya ausencia pues de esos signos que nos habla pues de actividad. El trasplante pues consiste en transferir a la piel con vitiligo reservorio de melanocitos que están sanos para que estos empiecen a proliferar y migren hacia esas áreas de despigmentación. Obviamente, pues esto implica un manejo y un proceso bastante largo, y pues ya el doctor Falabella pues nos va a explicar en qué consiste todo este proceso. Hay varias técnicas quirúrgicas, está el injerto epidérmico, los mini injertos, injertos demoepidérmicos, cultivos epidermis melanocito y también la suspensión epidérmica. Digamos que también existe el tratamiento despigmentante de áreas residuales de pigmentación, ¿ya? Y esto se realiza en casos de que, obviamente, un vitiligo generalizado, refractario desfigurante o facial o de manos recalcitrante. Se puede usar un éter de monobencilio de hidroquinona, monobenzona, que pues pues va a ser un agente despigmentante para estos pacientes con vitiligo extenso. También otros métodos para estos pacientes está el láser de alexandrita o rubí, también la crioterapia. En cuanto pues del tratamiento del vitiligo segmentado, es importante pues que se dentro de los primeros 6 meses precisamente por la progresión, y podemos ofrecer desde tratamientos como corticoides tópicos potentes, inmunomoduladores tópicos, se pueden combinar con fototerapia banda estrecha o láser excimer para hacer pues digamos una sinergia y que el efecto sea mayor. En caso de fase activa, los minipulsos de esteroides orales, y pues si no hay una respuesta y hay estabilidad, pues se realiza las cirugías. También otra alternativa están los inmunosupresores sistémicos, pues diferentes a los corticoides pues, sistémicos, como por ejemplo está el metotrexate, ¿ya? Se ha visto que es igual de eficaz que la terapia de minipulsos orales con dexametasona para controlar la actividad de la enfermedad. Ya se podrían esos pacientes con vitiligo activo, sin embargo no hay muchos estudios pues al respecto de su seguridad. También la ciclofosfamida se ha visto en algunos reportes de casos con 2 veces al día, y se ha encontrado una repigmentación incluso en esas áreas difíciles de manejo. Pero aquí hay que tener, digamos, como cuidado, porque hay otros reportes en que antes se ha visto que puede inducir una exacerbación. Entonces, digamos que no está muy recomendado. Está también el plasma rico en plaquetas, ya que se ha visto que por sí solo no es eficaz, ¿ya? Pero si se usa en conjunto con fototerapia de banda estrecha o incluso con láser de CO2 fraccionado o excimer, se puede encontrar hasta una repigmentación del 50% en los pacientes. Enzimas antioxidantes, digamos que se ha planteado a lo largo de los años, precisamente porque el estrés oxidativo es una pues de las primera cadena que pues genera todo este proceso inflamatorio, pero obviamente se ha visto que pues es difícil administrar antioxidantes activos directamente en la piel. Se ha visto que algunos antioxidantes orales podrían tener efectos significativos, pero pues realmente el nivel de evidencia es muy limitado. También está el 5-fluoracilo, ya que pues recordemos que lo utilizamos para el cáncer de piel no melanoma, porque digamos como efecto adverso puede producir una hiperpigmentación, ¿ya? Pero lo que se recomienda es que, o lo que se empezó a ver es que cuando se aplicaba
después de que había una abrasión en la piel, se producía repigmentación. Entonces, este se puede usar después, por ejemplo, el uso de dermoabrasión, láser, ¿ya? Pero obviamente tener en cuenta que es una sustancia muy irritante. Bueno, ¿y qué hay de nuevo? ¿Qué se está planteando? ¿Cuáles son esas terapias emergentes? Entonces, teniendo en cuenta esos mecanismos fisiopatológicos, se están tratando pues de realizar terapias ya dirigidas, por ejemplo, a vías de señalización o incluso citoquinas. Entonces, por ejemplo, se están planteando o se están haciendo ya estudios dirigidas, por ejemplo, a la señalización de la quinasa activada por Janus, los inhibidores JAK, y como por ejemplo el tofacitinib. Ese es un inhibidor JAK1 del JAK1 y 3, aprobado por la FDA para artritis reumatoide, colitis ulcerosa, artritis psoriásica. Se ha visto que dando tofacitinib de 5 a 10 miligramos 2 veces al día, tiene un efecto de repigmentación con una mejoría del 54% si se da también en conjunto con fototerapia. También se ha visto que hay disminución de esos linfocitos TC8 citotóxicos de los CXL9 y los CXL10. Estudios también se han realizado con crema, o sea, con tofacitinib tópico al 2%, 2 veces al día con fototerapia, y se ha visto una mejoría del 70% en el base facial. También está el ruxolitinib. Este fue el primer JAK-inhib en obtener aprobación por la FDA. Es un inhibidor JAK1 y 2 y generalmente este está aprobado para policitemia vera, mielofibrosis primaria de riesgo intermedio alto, y también se ha visto que pues va a inhibir esa migración de las células dendríticas en vitiligo, pues para que presenten estos antígenos específicos. Se han hecho estudios con crema tópica al 1.5%, 2 veces al día, con unas buenas respuestas en el BASI, y parece que responde mucho mejor en el vitiligo del rostro, a diferencia pues, de lesiones no faciales. Está también el baricitinib, inhibidor selectivo del JAK1 y 2, aprobado por la FDA para el tratamiento de artritis. Realmente solo hay un reporte de caso. Es un paciente con artritis reumatoide precisamente que tomaba 4 miligramos de baricitinib, tenía vitiligo y pues este empezó a presentar una repigmentación. Está el ifidancitinib, inhibidor JAK1, 3, y este pues se utiliza, está aprobado para alopecia areata. Ahora está en fase de ensayos clínicos fase 2, y se ha visto que los pacientes que recibieron manejo tópico con este medicamento 2 veces al día por 24 semanas tenían una mejoría significativa del BASI. También hay otras vías de señalización que van a inducir toda esta respuesta pues de inflamatoria, como está la señalización la vía de señalización WNT y sus agonistas. Se han planteado inyecciones intradérmicas pues, en murinos, y se ha visto pues realmente como una estimulación de la repigmentación. También terapias dirigidas a las células T reguladoras. Entonces recordemos que realmente en el vitiligo, en procesos inflamatorios, la actividad de estas células T reguladoras se suprime y se da paso a los linfocitos T pues, efectores, y se ha intentado pues, probar con rapamicina, que es un inhibidor de la señalización inositol 3-fosfato, que va a detener el proceso pues, de despigmentación, porque va a aumentar como proliferación de estos o la abundancia de linfocitos T reguladores. También está en marcha estos estudios, está en fase 2 para probarlo de manera tópica al 0.1%. Y están las terapias ahora dirigidas a citoquinas, que vemos pues que hay citoquinas importantes y claves en la fisiopatología, como la CXL10, como les mostraba anteriormente, y sus inhibidores. Se han planteado en murinos anticuerpos neutralizados de estas citoquinas, y se ha visto que en esto se ha logrado un desarrollo de la repigmentación después de 4 semanas de tratamiento. También anticuerpos contra estos receptores se han probado en murinos durante 7 a 8 semanas, y se ha
encontrado una reversión significativa de la enfermedad, también con una disminución de los linfocitos TC8 citotóxicos. Y también recordemos que una de estas proteínas de choque térmico, como que participa en el desarrollo del vitiligo, está la proteína de choque térmico 70 inducible, que va a hacer que pues por las células dendríticas plasmocitoides se libere de manera intensa interferón gamma, y lo que se está haciendo es modificando esta proteína en cerdos, y se ha visto pues una restauración en un 76% de la pigmentación. Entonces vemos que realmente el camino es largo, ya queda todavía mucho por investigar. Estos son estudios que están en fase 2, sin embargo, pues son prometedores, ¿ya? No sabemos cómo va a ser con los años, si va a haber si se logra estabilización o no, pero digamos que son alternativas que pues más adelante podríamos plantear a los pacientes. Y bueno, finalmente terminamos con esta obra. Es titulada Marisabina. Ella fue pues pintada en el siglo XVIII y ahorita pues se encuentra en el British Museum en Inglaterra. Resulta, les cuento un poquito la historia de Marisabina. Ella pues nació en el 1700 y era hija de unos esclavos africanos. Resulta que esos esclavos africanos fueron pues reclutados para Sudamérica, específicamente fueron llevados a Cartagena en una hacienda de unos jesuitas, y resulta que Marisabina tenía una condición que es el piebaldismo, ¿ya? Que como les había planteado anteriormente, pues es uno de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué pasaba? Que pues obviamente en ese entonces pues no se conocía esta entidad, y lo que pensaba su madre y demás personas era que, y lo único que asociaban es que ella cuando estaba embarazada había estado en contacto con un perro que tenía estas manchas. Entonces esa era como la asociación que tenía. Resulta que Marisabina era una niña muy hermosa, y fue, digamos que muy llamativa en toda la población, ya, porque obviamente les causaba mucha curiosidad esos pigmentos en la piel, y incluso pues esta chiquita fue nombrada la doncella moteada en ese entonces, y pues era muy, digamos, famosa. Bueno, muchas gracias. Espero que pues hayan disfrutado de esta charla, así como yo lo hice. Ya, muchas gracias. Hola, ya estamos, sí, estamos aquí. Bueno, Dani, felicitaciones, excelente revisión. Y bueno, me parece que es una enfermedad muy bonita y tenemos pues al experto con nosotros que nos va a acompañar ahora. Felicitaciones, Dani, excelente presentación. Doctor Falabella, bienvenido. Muchas Doctor gracias. Falabella, bienvenido. Y demos la entrada también a la doctora Barona que nos está acompañando en esta oportunidad. No Buenos sé si días a todos. Muchas Hola, gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Liliana? Gracias. Bienvenida. Aquí feliz con los vitiligólogos. Este ha sido el amor de la vida con el doctor Falabella durante tantos años, al lado del doctor 40 años, entonces eso cala, eso deja mucho. Y sí, como decía Liliana, una enfermedad linda que nos llega al alma. Felicitaciones a la doctora Daniela, ha hecho una excelente revisión. Solamente porque no quiero acortar más el tiempo al doctor Falabella, que me parece supremamente importante su conferencia de hoy. Dos cositas. Una, las proteínas de las que hablabas de plegables son las mismas proteínas de choque al calor. Esas son las que se pliegan y esas son las que tienen las alteraciones en las que ha trabajado la doctora Caroline Lepol ampliamente, y que para ella siguen siendo muy prometedoras. Y lo segundo es por qué hay recaídas
en la enfermedad. Una vez el melanocito se destruye, como bien lo mostraste, con la participación del interferón gamma, sobre todo, a través de la CXCR3, etcétera, etcétera. Se presentan allí las células T regulatorias residentes. Esas son las que permiten la recaída, las que son de memoria, como que la memoria inmunológica repercute para que las máculas vuelvan y se presenten a pesar de haberse logrado una repigmentación. Y entonces existe una vía a través de las células T regulatorias que van a permitir, por intermedio de la interleuquina 15, bloquear esas células de memoria y bloquear así la reaparición de la acromia. Entonces, esa es otra vía de trabajo, es otro blanco terapéutico en este momento, bloquear la interleuquina 15, los estudios del doctor Harry, ¿cómo es doctor Falabella? El de Boston. Harvey Louis. Ah, no, Harris. No. John Harris. John Harris en Boston, y esa es una vía. Y lo otro es que siempre el doctor, el de Michigan, que hemos traído, que nos hemos visto tanto, siempre nos ha recalcado que hacia dónde va a ir ese vitiligo focal. Jerry Lim. Ah, ya, Harvey Louis. O no, Henry Lim. Henry Lim es en Detroit. Ese, Henry Lim. Henry Lim siempre nos ha recalcado para dónde va el vitiligo focal, porque él generalmente va hacia el vitiligo no segmentario. Entonces él opina que ese debe hacer parte de los vitiligos no segmentarios y no solamente segmentarios. Ese es uno que está huérfano. El vitiligo focal, diría yo, que no lo han podido cuadrar en ninguno de los grupos. Y recordar que en ese grupo de trabajo mundial, en donde se planteó no solamente la clasificación, sino desde la definición, participamos activamente el doctor Falabella y yo. Entonces, nosotros seguimos haciendo presencia en el mundo del vitiligo. La felicito y muchas gracias. Siga, doctor Falabella, por favor, que sé que lo oigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barona. Bueno, muy bien. Pues hombre, me pareció estupenda la conferencia de la doctora Daniela. Ojalá que no se pierda ese trabajo y lo publiques en alguna revista. Bien puede ser el CILAD, la revista del CILAD, que hace rato no hablan de vitiligo. Y me parece estupenda porque hay una gran revisión de cosas nuevas. Lo que hay que reducir es el número de esquema y volverlo más bien... Hay que reducirlo mucho en redacción y todo eso, ¿no? Pero vale la pena. Muchas gracias. El vitiligo focal que hablaba la doctora Barona, pues puede ser el comienzo de un vitiligo no segmentario, pero arranca de una vez y se manifiesta. Pero cuando se queda allí, eso es para mí un vitiligo segmentario. Y yo he repigmentado muchos de esos focales que no tienen forma segmentaria y responden al tratamiento perfectamente. Luego yo pienso que son segmentarios, y muy segmentarios porque son un foquito nomás. De manera que esas divisiones a veces, esas clasificaciones a veces no dicen la verdad del todo, porque pues alguien la pone, y la pone como anatómicamente hablando, pero no saben qué pasa con ella en el futuro, y se queda ahí, como vitiligo focal. Bueno, entonces, dos cositas quiero. La primera, que el título principal de la citación a esta reunión era de historia del vitiligo y de las técnicas quirúrgicas. Pues yo me refiero es historia de las repigmentaciones quirúrgicas, más bien, porque las quiero mostrar en orden cronológico de cómo fueron apareciendo, y en segundo lugar, lo que contiene cada una de ellas ya en forma específica. Y lo segundo también es que la conferencia es tan pesada de fotos que no me la recibió el ingreso normal, y tuve que enviárselas allá para que lo hicieran, y el cuento va a que me toca decir siguiente.
que me aburre decir siguiente, pero me van a oír decir 80 veces siguiente. ¿Ya? No hay problema. Algo más es que esto que voy a presentar es la historia de una vida. Yo empecé con esto en 1971 y terminé en 1992 de publicar cosas. Hice unas 35 publicaciones internacionales en revistas indexadas, ¿no? En donde está metida inclusive la del CILAD, están las más importantes, Pigment Cell Research, está la de la academia, está el Archives of Dermatology. Yo me fui en derecho para las altas, porque tenía derecho a hacerlo, porque lo que se publicaba era por primera vez. Entonces, hasta 1971, todos los artículos y todos los libros hablaban de terapia médica. De ahí en adelante se abstuvieron con el primer artículo que hice, que fue el de injerto epidérmico por succión, y luego vinieron la serie de publicaciones novedosas, de ellas 3 mías, de los 5 métodos, 3 fueron míos, en donde después de que lo publicaba, salían montones de artículos por todas partes repitiendo lo mismo, como quien dice, verificándolo o negándolo, pero salieron cantidades de artículos de eso. Entonces yo quiero empezar, ¿no? Siguiente, y ya de una vez a pantalla completa. Doctor, pero le damos la entrada al doctor Chalela si tiene algo que comentar y después hacemos la segunda conferencia. Lo que quieran hacer ustedes. Yo ese orden no me lo sé muy bien, a pesar de que he venido montones de veces, pero el doctor Chalela está muy callado y le toca hablar a él ahorita. Vamos a ver si habla, porque también hay unas preguntitas en el chat. Entonces, caramba. de pronto, sí. Entonces, ¿trajeron almuerzo? No. Listo. Ya acabo de desayunar. Mi conferencia demora 1 hora. Tenemos tiempo. ¿Qué almuerzo si Liliana acaba de echar un chorizo santarrosano? Doctor, oye, las infidencias. No, sí, debía ser entre los dos, eso tiene toda la razón. Doctor Falabella, yo no tengo mucho que decir. Yo no tengo mucho que decir. Es como poner a hablar al equipo colero frente a los grandes capos de las copas mundiales. Entonces yo no tengo mucho que decir. Creo que Marisa, la amo. Aunque usted ame a Falabella, yo la amo a usted. Estamos frente a 2 personas a nivel mundial y yo pues no soy nada. En todo caso, me gustó muchísimo la conferencia. Creo que es una charla muy bonita para que la oyeran todos los residentes y los médicos en formación. Yo anoto siempre, yo tengo aquí un papelito en donde anoto todo lo que van diciendo para que yo aprenda y para que a mí no se me olvide. La idea de venir a estas reuniones es aprender. Yo no, me faltan muchas cosas por aprender. Me pareció interesante el hecho de pensar que los indios de la India, el 8% de las personas sufren hipocromia. Imagínense uno de color gris y con una cantidad de puntos blancos, eso cómo se verá. Creo que ese sí es un problema terriblemente de epidemiología terrible. Muy, muy interesante cuando uno a través de la vida empieza a ver cómo estas enfermedades se asocian a tantas cosas autoinmunes, como muy bien lo dijo la doctora Daniela, alopecia areata, a la enfermedad de Addison, a la tiroiditis de Hashimoto, a pacientes que tienen síndromes hiper-IG, que son todos procesos autoinmunes aún no muy bien explicados. Si ustedes se ponen a mirar, ¿quién explica la tiroiditis de Hashimoto? Nadie explica todavía eso qué es. Ya están hablando de que hay deficiencias del selenio y que por esa razón puede ser, pero nadie sabe qué es. Esta es de las pocas enfermedades en que el sistema inmune innato y adaptativo están involucrados, porque en la mayoría de las cosas autoinmunes o está el uno o está el otro, pero aquí están los dos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la presencia de las criopirinas, del gen NALP, que Daniela estaba comentando. Cuando apareció el primer artículo de las criopirinas y de los gen NAL en el New England Journal of Medicine hace unos 20 años, presentaron 4 NALP. Hoy en día hay más de 30 o 40 genes NALP asociados a muchísimas enfermedades, pero todas derivadas de las criopirinas, que son, al final de cuentas,
genes activados por las criopirinas que a su vez actúan los inflamosomas. Entonces, la activación de los inflamosomas tiene que ver con la despigmentación. Y eso me parece que es una cosa importante que no sé, Marisa y Rafa nos podrán enseñar un poco más qué significa eso. Pero eso sí llama muchísimo la atención. Bueno, no, el resto es todo lo que ya María comentó. No, yo tenía todo eso anotado, pero ella muy bien dijo las cosas y con más conocimiento que yo. La terapia VB-Narrowband para mí sigue siendo un gol estándar. Sí, independiente de lo que nos va a enseñar Rafa ahorita, sigue siendo un gol estándar, doctora. Pero doctora, uno con la Narrowband puede estar tranquilo hasta 200 sesiones, porque el nivel de radiancia, no de radiación, porque las fototerapias no irradian, sino radian, entonces puede ser de 20.000 milijulios por centímetro cuadrado de piel. Entonces, 200 sesiones es más o menos el tiempo. Tengo algunos casos, y creo que alguno de esos lo conoce muy bien Rafa, con tofacitinib por vía oral, porque no teníamos la posibilidad de hacerlo en crema. Lo he usado en crema gracias a una ayuda extraordinaria de la doctora Ana Falabella, que me ayudó a conseguir unas cremas para unas pacientes con una respuesta sencillamente extraordinaria, mucho más extraordinaria que lo que uno espera con otros medicamentos. Pero unir esteroides de mediana o alta potencia en una dosis de una vez al mes, una semana al mes, más fototerapia, más tofacitinib, la respuesta hoy en día yo creo que es diferente para bien, independiente de los casos que nos va a mostrar ahora Rafa sobre la parte quirúrgica. Muy interesante, y mire la cosa importante que tiene que ver la cultura, ¿no? Les decía yo que unos indios de la India, que son grises y llenos de vitiligo, eso es un karma terrible, eso es una situación terrible, pero hay modelos con vitiligo y le han sacado partido a su vitiligo y ganan mucho dinero, y acaba de aparecer en una revista del corazón, como las que leo yo ya a esta edad de la vida, sobre una reina de belleza que tiene vitiligo y se ha ganado una cantidad de premios y es presentadora de televisión. O sea que de pronto no siempre es tan grave, ¿cierto, Daniela? Yo vi que ahí le hicieron una serie de preguntas y hay una que me pareció interesante que la hagas, Liliana, sobre la melagenina, y aprovechemos que están Rafa y Marisabel a ver qué piensan. Daniela no sé si la puede contestar o no, pero si no... Esa pregunta Rafa, se la iba a hacer al doctor Falabella o a quien la quiera contestar. Y a Marisa, sí, que está aquí con nosotros. Sí, sobre la melagenina. Sí, dice... Sobre la melagenina. Bueno, en la época, eso tuvo una época de furor hace unos 15 años y un poquito más tal vez. Salían viajes enteros a Cuba y regresaban con galones de esa agua, pero eso era parte de un plan turístico inclusive, ¿no? Había que comprar un paquete o qué sé yo, y eso incluía la cita, incluía, no sé, y allá tenían que pagar unos ciertos dólares por los galones, y venían, iban y venían. Pero yo muchas veces vi pacientes después de eso, que hicieron ellos vinían a donde mí y me contaban de la melagenina y yo les preguntaba qué le había servido. Algunos me decían, vea, esta manchita aquí no la tenía, esta pequita. Entonces, eso fue lo que me hizo. Y por el contrario, hubo otro con un vitiligo segmentario que le fue aprovechado tremendamente porque le había repigmentado pues casi toda la cara. Claro. Pero lógicamente que el vitiligo segmentario tiene eso, ¿no? Si recibe algún tratamientico y esa melagenina contiene algunas citoquinas y contiene algunos factores de crecimiento, obviamente, entonces puede ayudarle. Pero que hubiera sido un cambio dramático, no, nunca lo fue. Y lo segundo es que el método de esterilización, pues todavía no supe cómo lo hacían, porque eso eran unas proteínas y eso venía de placentas. El camión salía a recoger placentas en varios hospitales y toda la cosa. Yo no sé cómo detectaban si tenía algún tipo de virus o alguna cosa de ese estilo. Los americanos vetaron ese producto en Estados Unidos por esa razón, porque no tenía, en primer lugar, una documentación muy buena y en segundo lugar, el riesgo de contaminación. Eso es todo lo que sé
la melena y ha mermado hasta casi un punto cero. Pero perfecto hacer la anotación, Rafa, perfecto hacer la anotación porque es la medicina que nos viene. Entonces es importante que todos sepamos en qué estamos. No sé Ay, si el ojalá no, doctor... Juan. A ver, que no nos podemos viene decir acá, nada. Sí, la sí, que nos sí. Yo viene le aquí, cuento, Sí, eso está ya escrito. Sí, eso es medio fatal. Marisa, Medio dime. fatal y medio. Bueno, yo es recuerdo en exactamente la eso. Academia Americana, doctor Falabella, no sé si se acuerda, muy al principio, muy en los años, principios del año 2000, por ahí, fines de los 90, empezó con mayor auge lo de la melagenina y en la academia definitivamente fue vetada, no solo porque los métodos de esterilización nunca se conocieron, sino porque no fueron replicables. Ninguno de los métodos, el método científico no funcionaba allí. Entonces, no, ni se replicaban, ni se comprobaban, ni por supuesto podían ser absolutamente válidos. Entonces, eso fue perdiendo solito, fue perdiendo el auge porque eso no llevaba a ninguna validez, a ninguna respuesta, ni a ninguna seriedad. Y luego se cayó solo porque las condiciones de salud en Cuba, ¿cómo iban a hacer todo esto? Si no se podían esterilizar esas placentas, si no se podía sacar, entonces eso conllevaba era una sepsis. Y creo que en varias oportunidades tuvieron complicaciones. Esperemos que no, Juan, esperemos, yo sigo confiando que no sea esa la medicina que nos toque. No confíe tanto. Así es. Todos confiamos que los policías se defendían y mire lo que estamos viendo, pero bueno, esta no es la reunión para eso. Así es. Bueno, gracias. Y así fue, María Isabel. Bueno, Así no hay fue. más preguntas. Bueno, yo Daniela, no hay más preguntas. Quiere decir que estuvo perfectamente clara. La felicito. Muchísimas gracias. De poner una. A ver. Muy buena presentación. Sí. Dice, excelente. Bueno, cordial saludo, muchas felicitaciones por la invitación. Una pregunta, ¿hay referencias que indiquen una relación entre la alimentación y el vitiligo? Pues digamos ahí Daniela, también espere que Marisa dice quiero responder. Espere, La doctora Daniela levantó la mano. Relájese, Daniela. Sí, aprovechemos. Doctora. Justamente en este congreso, en el pasado congreso en Pereira, lo mencionamos con el doctor Falabella. La doctora Perla Grimes, a quien ha sido de todos los afectos y nos ha acompañado mucho en este país, mi gran amiga del doctor, hizo unos trabajos muy bonitos con los receptores NRF2, donde con todas estos alimentos de ahora que se hablan, los sanos, los que no influyen las moléculas dañinas, etcétera, etcétera, que hoy en día se hacen parte de la medicina funcional e integrativa, pero lo que no me voy a extender. Pero específicamente ella trabajó con esto por su influencia en ese receptor, NRF2. Sin embargo, eso tampoco funcionó, no se pudieron replicar, no llevaron a una respuesta sistemática, fueron casi anecdóticos los reportes, entonces ya no siguió en el trabajo. Yo lo comenté con ella en una oportunidad cuando la tuvimos en Barranquilla, antes de empezar la pandemia, 2019, y me dijo, no pudimos seguir. Además funcionaba con los antioxidantes, con alimentos como antioxidantes, y tampoco se pudieron reconfirmar. Sin embargo, fíjese que uno de los fuertes del doctor Thierry Passeron son los antioxidantes y tiene uno específicamente con el que ha hecho carrera últimamente. Entonces, pues yo diría que en el momento no tienen ninguna validez, pero que no podemos cerrar la puerta todavía.